Alaska es una frontera. Es un lugar poderoso. En el siglo XX fue el petróleo. En el XIX, el oro. Pero esta tierra atrae a los cazafortunas desde mucho tiempo atrás. Las cuevas son muy importantes si queremos entender a una civilización como la de los mayas. Iba bajando y sin darme cuenta había alcanzado los 35 metros de profundidad. Lo primero que vi fue una calavera mirándome a los ojos. Creo que estamos más cerca de desvelar la verdad sobre los dinosaurios de lo que jamás hemos estado. Mi primer contacto con los dinosaurios puede que fueran los Picapiedra, que claro, no es un retrato muy fiel. A ver, como a todos los niños, me pilló la fiebre de los dinosaurios. Siempre me han fascinado los más grandes, los más pequeños, los que volaban más alto y los que nadaban en lo más profundo. Ahí es cuando realmente empiezas a aprender sobre el alcance de la evolución. Quería encontrar las criaturas más grandes que jamás caminaran sobre la faz de la Tierra. Por lo general, los dinosaurios más grandes son también los peor preservados, porque es muy difícil que una criatura tan grande, mayor que una casa, se fosilice. Hay un grupo de dinosaurios herbívoros llamados titanosaurios, de los que se sabe relativamente poco. Siempre he querido encontrar uno de esos. ¿Y cómo encuentras un dinosaurio? Es lo primero que me preguntan siempre. El planeta está organizado geológicamente, así que para encontrar dinosaurios primero tienes que buscar piedras de los periodos Triásico, el famoso Jurásico o del Cretácico. Estoy buscando los tonos verdes que caracterizan a los depósitos de la era Cretácica. Esas rocas tendrán unos 66 millones de años. Por aquí hay algunas, pero esta es la cuenca del Congo. Hay demasiada vegetación. Al norte de la Patagonia hay rocas de aproximadamente esa edad, pero ya se han hecho muchas excavaciones. Pero aquí, en la Patagonia Sur, tengo todo lo que estaba buscando. La Patagonia es un lugar increíble, con sus vastos paisajes infinitos. Hay quien lo llama el fin del mundo, el fin de la Tierra. Es la última parada antes de llegar a la Antártida. Esta es el área de campo. Aquí te bajas y vas caminando, buscando huesos que sobresalgan o se perfilen en las rocas. Ese año, en 2004, llevábamos un mes de expedición y no encontrábamos nada que considerásemos genial. En ese punto ya se siente la presión. Te empiezas a preocupar. Solo nos quedaba una semana. Y por fin encontramos algo. Un fragmento de hueso sobresalía de la roca. Por la erosión había quedado expuesto en la pared de la montaña. Así que fue muy fácil de extraer. No nos llevó mucho tiempo desenterrar aquel larguísimo e inmenso fémur. Medía 2,2 metros de largo. Esos son más de 7 pies. Teníamos claro que era uno de los huesos de dinosaurio más grandes que se hubieran encontrado jamás. Fue un resultado espectacular. Pero ¿dónde estaban el resto de huesos? Cavamos y cavamos y cavamos, pero no había ni un solo huesecillo por ninguna parte. Aún así, se nos confirmó que en esa zona habían vivido dinosaurios gigantes y fue suficiente para saber que teníamos que volver. Un año después estaba listo para una nueva expedición, pero necesitaba un equipo mayor. Así que llamé a mi colega Matt Lamana. Aquello fue para Ken jugarse su carrera a una sola carta. Ken, en muchos sentidos, lo había apostado todo a un solo número. Creo que sintió mucha presión al comienzo de ese segundo año, en 2005. O sea, no nos íbamos a disfrutar de unas largas vacaciones en el desierto. Nos íbamos a buscar dinosaurios. La primera mañana estaba buscando huesos
y vi un fragmento del tamaño de un plato ahí expuesto en mitad del desierto. Registré el lugar en el GPS, le puse una etiqueta y seguí adelante buscando por otros sitios. Estamos en 2005, así que me puse un álbum de heavy metal en mi iPod. Fui subiendo por la ladera de un monte, ¿no? Pensando que el próximo gran descubrimiento lo haría yo. Pero al llegar arriba me di la vuelta y vi a mis 3 compañeros argentinos, Marcelo Luna, Lucio Ibiricu y Gabriel Casal, todos ahí apiñados, ahí mismo, en un sitio que no parecía nada del otro mundo. Me acerqué a ellos porque estaban como absortos. Quizá habían encontrado algo interesante. Volví al punto donde había encontrado el hueso y vi algo alucinante. Habían desenterrado medio hueso de una pata, medio fémur. El hueso medía 2 metros, así que supimos que teníamos un titanosaurio gigante. Pronto empezamos a desenterrar más y más huesos. Cuando empezamos a excavar la cola, fue algo de película. Estaba articulada, o sea, los huesos seguían conectados tal y como lo estuvieron cuando estaba vivo. Nos empezamos a dar cuenta de que era una ventana perfecta a la anatomía de una de las más enormes criaturas que han pisado el planeta. Para transportar los huesos bien protegidos, los cubrimos con tela de arpillera y escayola. Es lo que llamamos una cubierta de campo. Habíamos excavado unos 200 metros cuadrados de piedra, dura como el cemento. Tras 4 duras sesiones de campo más, o sea, 5 años, acabamos sacando el 70% del esqueleto del cuello para abajo, lo cual era 3 veces más completo que el esqueleto mejor preservado hasta la fecha. Teníamos una criatura inmensa, posiblemente el mayor dinosaurio jamás descubierto. ¿En qué rango se encontraba comparado con otros titanosaurios gigantes? Hay una ecuación basada en animales modernos que permite calcular y estimar el peso de un animal extinto usando la circunferencia de la parte superior de la pata delantera, el húmero, y del fémur, el hueso del muslo. Para la mayoría de los dinosaurios, no contamos con esos huesos, así que su peso suele ser una aproximación. Pero nosotros sí que teníamos los huesos que necesitábamos. Teníamos la clave para averiguar la masa corporal de esta espectacular criatura. Empezamos a hacer los cálculos. Sabíamos que este ejemplar era uno de los más grandes jamás encontrados, pero ¿era el más grande? Cuando dimos con el resultado vimos que eran más o menos 59 toneladas métricas, unas 65 toneladas según el sistema anglosajón. Me dio vueltas la cabeza. Un animal de 65 toneladas pesaría lo mismo que 13 elefantes africanos juntos, que es el animal terrestre de mayor peso con el que lo podemos comparar. Fue un resultado muy emocionante, muy atractivo. La siguiente pregunta era, ¿es una nueva especie de titanosaurio? La única forma de descubrirlo era estudiarlo y averiguar hasta el más mínimo detalle. Me encantaban los dinosaurios, tanto que a los 13 años ya era voluntaria en el Museo de Dinosaurios local. Ahí fue cuando empecé a oír rumores acerca de aquel dinosaurio gigante que venía desde el fin del mundo. La verdad que fue como, ¿es el dinosaurio más grande? ¿En serio? Vale, me lo creeré cuando lo vea. Y cuando bajamos al sótano, abrimos la puerta y vimos 300 contenedores, todos hasta arriba de huesos. Fue mucho más de lo que nunca hubiera soñado. Yo preparaba los fósiles. Mi trabajo consistía en sacar los huesos de la roca para poder examinarlos detalladamente. No sabíamos si era una especie nueva, así que teníamos que buscar características nuevas por todo el esqueleto. El progreso diario es mínimo, pero poco a poco, día tras día, las piezas empiezan a encajar. Es una tarea lenta, pero me encanta.
Para determinar una nueva especie de dinosaurio, hay que encontrar mínimo una característica ósea que no se encuentre en ninguna otra. Al final, tras 3 años, teníamos todo el esqueleto desplegado sobre las mesas. La cola, de 9 metros, estaba colocada contra una pared entera y parte de la otra. El húmero estaba de pie junto a la puerta. Ya podíamos ver un esqueleto de 77 millones de años en todo su esplendor y determinar qué era. Por fin teníamos las medidas completas. Este animal debió de medir 25 metros de largo, casi el tamaño de una pista de baloncesto. El hombro debió de estar a una altura de 2 pisos. Este fue un animal inmenso. Basándonos en los resultados del laboratorio, vimos que tenía características únicas que no estaban presentes en otros dinosaurios. Esta era una nueva especie de titanosaurio. Ahora solo necesitábamos un nombre. ¿Qué podría temer un animal de este tamaño? Literalmente nada, así que se me ocurrió el nombre de Dreadnoughtus, es decir, el que no teme a nada. En cuanto pudimos, salimos corriendo a la calle gritando a viva voz: ¡Dreadnoughtus! Fue la mejor sensación del mundo. Es un nombre chulísimo. Ya podíamos identificar este dinosaurio como una nueva especie, pero aún teníamos muchas preguntas acerca de cómo podía vivir algo tan grande. Los animales más grandes de hoy en día son las ballenas y no tienen que lidiar con caminar sobre la tierra. Y eso fue lo que me hizo preguntarme cómo se movería ese titán. Todas las partes que podrían responder a esa cuestión, los músculos, cartílagos, tendones, no se conservan. No es como que puedas abrir un libro y encontrar datos sobre la musculatura de un dinosaurio nuevo. Eso hay que averiguarlo a través de los propios huesos. Los grandes huesos de las patas miden unos 2 metros y pesan unos 360 kilos. Al no poder imaginar cómo los movía, la solución siempre es digitalizarlo. Con un escáner 3D reprodujimos todos los huesos. Fue uno de los primeros dinosaurios que se escanearon en imágenes 3D. Esta zona de aquí es una cicatriz muscular del tamaño de una mano. Eso significa que el músculo tiraba de esa sección del hueso con tanta fuerza que dejó una mella. Ahora, con esas imágenes, podíamos empezar a reconstruir a Dreadnoughtus. Nos permitían usar esos huesos 3D tan fáciles de manejar en un espacio virtual para realizar nuestros experimentos biomecánicos. Una de mis compañeras, Christine Vogeli, mapeó todas las cicatrices musculares y reconstruyó virtualmente los músculos para aproximar cómo se movían estos dinosaurios. Vamos a contraer este músculo y ahora este otro, a ver cómo se mueve esta articulación. De ese modo, es la propia anatomía del animal la que nos habla sobre su vida. Nuestro análisis del esqueleto casi completo nos ayudó a recubrir de carne los huesos de esta magnífica criatura. Primero comprobamos que los mismos huesos eran grandes y fuertes y podrían resistir caminar en tierra firme. Hoy en día no hay ninguna criatura que se le parezca. Pero había una anomalía en la cola que nos confundía. Bajo cada una de las vértebras de la cola había un par de huesos colgando, y en lugar de acabar en punta como en otros dinosaurios, se expandían y hacían una paleta como para sostener músculo. Al parecer contaba con una potente musculatura que iba desde la pata trasera hasta la punta de la cola. Cuando lo observamos más detalladamente, nos dimos cuenta de que esos músculos debían de proporcionar mucha potencia a la cola. Pensamos que si golpease con la cola con la suficiente fuerza, debería doler bastante. No solo era demasiado grande como para que nadie quisiera comérselo, sino que si quería, podía defenderse fácilmente. Era algo que nunca habíamos visto en otros titanosaurios. Esta cola podía matar o herir sin dificultad a los depredadores más grandes. Creo que, en comparación con otros titanosaurios, el Dreadnoughtus era el más duro de pelar que hay. Creo que a los dinosaurios herbívoros se los ve como gigantes amables, pero cada vez más estamos comprendiendo que lo de comer plantitas no necesariamente te hace dócil.
Creo que va siendo hora de reconocer que estos enormes animales eran verdaderas bestias. Andad con ojo, dinosaurios carnívoros. No os recomendaría meteros con un Dreadnoughtus. Suelo tener ese sueño continuamente. En que mi casa se inunda. Creo que tenía 4 años o así. En Ciudad de México teníamos una casa muy vieja y recuerdo ver el baño ahí abajo y yo estoy nadando por encima. Ahí supe que quería ser buceador. Solo buceando he podido explorar los mayores secretos de los mayas, de cómo vivieron y murieron. Chichén Itzá es una ciudad maya espectacular en la misma región que Cancún. Cuando estás justo enfrente del castillo, es una sensación increíble. Notas todo el poder y el talento arquitectónico de los antiguos mayas. La gente siguió viviendo aquí varios siglos después de que las grandes ciudades del sur cayesen. Bajo estos grandes monumentos hay un mundo subacuático de cavernas ocultas llamadas cenotes y Yucatán tiene miles de ellos. Las cuevas son importantísimas para comprender una civilización como la maya. A mí me encargaron investigar un cenote en particular, el cenote Holtún, y fui la primera persona en bajar jamás a esa cueva. Muchos cenotes tienen entradas naturales, pero este tiene una entrada construida por el ser humano. Es un agujero perfectamente cuadrado, con aspecto de haber sido tallado. Así que enseguida sentí curiosidad por descubrir qué habría allí dentro. Miré hacia abajo y vi el agua a unos 25 metros. La luz del sol centelleaba en la superficie. Yo iba a tener el privilegio de bajar hasta allí, yo solo. Iba bajando con la cuerda y era precioso. Estaba plagado de estalactitas y un haz de luz solar bajaba conmigo. Iba bajando y bajando y bajando y cuando me quise dar cuenta estaba a 35 metros bajo tierra. De pronto, al fondo del cenote, a unos 40 metros de profundidad, pude ver una escultura acechando en la oscuridad. Una cabeza con colmillos. Estaba pasmado. ¿Cómo había llegado aquello allí? ¿Lo tiraría alguien? ¿Se cayó? Quería quedarme ahí abajo, pero tenía que subir a la superficie porque me estaba quedando sin aire. De pronto, algo me devolvió a la realidad. Me golpeé la cabeza con un techo. Avancé por él para llegar al borde y subir. Y a medida que subo, me doy cuenta de que ese techo era en realidad una plataforma. Cuando miré por el borde, nada podría haberme preparado para lo que vi. Vi una calavera y dije, vaya, qué calavera tan bonita. Vi que había un pollete lleno de objetos, claramente producto de la actividad humana. Había montones de vasijas de cerámica, carbón, había huesos, humanos y animales, había un cráneo de perro, había cuchillos de piedra. Fue como, vaya, ¿pero qué es esto? Luego pensé, pero ¿qué estará haciendo aquí todo esto a tanta profundidad? Supe que tenía que volver a investigar más detenidamente.
Tras esa sorprendente primera inmersión, me moría de ganas de volver. Continué mi viaje por aquel pollete y localicé una calavera preciosa. Un cráneo de apariencia femenina, joven, de unos 20 años. Lo observé más detenidamente y descubrí un enorme agujero en la parte trasera del cráneo. Era muy intrigante porque podía darnos muchas pistas acerca de cómo murió esa persona. Los examinamos y supimos que necesitaríamos más información, pero siempre tratamos de no alterar los lugares, no llevarnos nada y en lo posible ni siquiera mover un poco las cosas. Es una responsabilidad enorme, hay que ser muy cuidadoso. La tecnología moderna puede ayudarnos a entender mejor un lugar. Los artefactos. Empezamos a fotogrametrarlo. La fotogrametría es una técnica que permite construir modelos 3D. Queríamos esa pieza concreta, esa calavera, así que la colocamos con mucho cuidado sobre la mesa y la fuimos girando y fotografiando desde todos los ángulos posibles. Cientos y cientos de fotos. Y esa fue la parte fácil. La parte difícil siempre es recolocarla exactamente igual que estaba originalmente. Fue una fotogrametría muy exitosa. Descubrimos muchísimas cosas acerca de ese cráneo y la usamos para hacer una impresión 3D, una réplica exacta de la calavera del cenote. Al ver una impresión 3D, ves muchas cosas que no viste bajo el agua, aunque lo tuvieras a milímetros de la cara. Es una grandísima ayuda en arqueología. Me permitió analizar en detalle la forma del agujero y lo que descubrí fue que era demasiado profundo y angulado como para haber sido provocado por un impacto durante la caída. Parecía más el resultado de una lesión causada por un objeto de fabricación humana y me hizo plantearme si aquella mujer no habría sido asesinada. En la siguiente inmersión encontré otro cráneo. Vimos que tenía una lesión muy similar en la misma zona, en el lado derecho, además de una gran fractura. No podía ser mera coincidencia. Podríamos estar ante un patrón de rituales y sacrificios en la zona. Los antiguos mayas creían que los sacrificios humanos apaciguaban a los dioses y prevenían el caos y los desastres. ¿Seríamos capaces de hallar el motivo de estos sacrificios aquí en Chichén Itzá? Había algo que me resultaba extraño del cenote Holtún. Hay muchos metros hasta la entrada, no hay corriente, no hay manera de que estas cosas fuesen arrojadas desde la superficie. Teníamos evidencias de que estos individuos fueran sacrificados, pero sin duda, los mayas no podían descender hasta aquí. ¿Cómo llegaban hasta aquel pollete en la zona más alejada del cenote? Tenía que descubrir qué pasaba aquí cuando venían los mayas. Analizamos varias muestras de cerámica que databan alrededor del siglo IX después de Cristo. Definitivamente era maya. Lo que suponemos es que durante el siglo IX a finales, principios del X, hubo una increíble sequía de la que la climatología nos habla en las tierras bajas mayas. Hay mucha especulación sobre cuánto duraría,
pero yo creo que fue muy larga, al menos lo suficiente como para que el nivel del agua del acuífero bajara varios metros. La cosa con los cenotes es que eran la fuente de agua de los mayas, con lo cual esa sequía sería un grave problema para ellos. O sea, seguían teniendo agua para beber, pero no tenían agua para los campos, así que debían estar desesperados. Y entonces encontré algo que confirmó mi teoría. Vi un elemento que no había sabido identificar en un principio, y al observarlo de cerca, era una espina de raya. Los sacerdotes las empleaban en un ritual relacionado con la invocación de las lluvias. Lo que hacían era coger la espina de raya y atravesarse con ellas el pene. Por suerte, yo no soy un sacerdote maya, quizá lo fui en otra vida. Pero en fin, eso debía de doler. Bueno, era una ceremonia muy importante porque, claro, había muchísima sangre. Es una sangría ritual. Esta sangría pretendía crear magia empática para provocar, o sea, invocar la lluvia. La prueba de la espina de raya, usada en rituales de invocación de la lluvia, en cada uno de esos lugares bajo la línea de la corriente de agua, me dijo que esas ofrendas estaban ahí colocadas a propósito, cuando el nivel de agua estaba bajo, durante una época de sequía, para traer las lluvias. Su mundo se estaba acabando. Si hay sequía y no hay agricultura, se acabó. No hay manera de alimentar al pueblo. Mi teoría es que empezaron a hacer rituales, hacían ofrendas, víctimas humanas para los sacrificios. Pero a pesar de los largos periodos de sequía, yo sabía que Chichén había sobrevivido varios cientos de años más. ¿Cómo? Entonces recordé lo que había visto en mi primera bajada al cenote. La escultura que encontré era una pieza clave. No era maya, era de una civilización completamente distinta, probablemente azteca. Es Tlaloc, el dios del agua del México central. ¿Cómo había llegado hasta allí esa escultura? Si piensas en que Chichén Itzá tiene un puerto a unos 90 kilómetros al norte, caes en que posiblemente viniese de México central, lo cual es una idea fascinante. Sabemos que era un foco comercial muy importante. Productos de toda Mesoamérica llegaban allí. Jade, plumas, cerámicas y posiblemente también la escultura de Tlaloc. Esta relación con otras regiones, como la de México central, a través del comercio, creo que juega un papel muy importante en la supervivencia de Chichén Itzá tras esa terrible sequía. Es posible que los mayas empezaran a cultivar alimentos más resistentes a la sequía. Al menos plantaron microcultivos para subsistir. Pero el comercio continuo fue también clave para la supervivencia de Chichén Itzá, porque le permitió crecer y prosperar incluso tras una grave crisis medioambiental. Aún queda gente que dice, sí, bueno, los tiraban al cenote como sacrificio a los dioses y fin, se acabó la historia. No, esto podría ser mucho más sofisticado. Tienen que haber bajado hasta aquí, esos antiguos mayas, y haber colocado todos estos objetos. Eso hace que el sitio sea único. Por eso estamos tan enamorados del cenote Holtún. A día de hoy seguimos investigando el emplazamiento.
La historia no ha hecho más que comenzar. Me crucé hace tiempo con la historia del desastre de la pesca de ballenas de 1871 y no podía parar de pensar en ello. Este es el cuaderno de bitácora del capitán Valentine Lewis, del ballenero Thomas Dickerson. Y el jueves 14 de febrero de 1871 escribió: con los gentiles vientos del sur, tiempo agradable, y la nave aún atrapada en el hielo. Ruego a Dios que nos envíe un viento del noreste o estaremos todos perdidos. Tras esto, el cuaderno acaba. Para los locales, el desastre de los balleneros de 1871 fue como si unos almacenes aparecieran por las playas, atraídos por la marea. Hablando con los habitantes de la costa norte de Alaska, nos cuentan que descubrieron que habían estado recuperando restos de los barcos. Reciclan los componentes de aquellos barcos. Sabía que esos balleneros debían de estar cerca de donde aparecían sus escombros. Entre los objetos que aparecieron en las playas, había una herramienta con una cuchilla ancha, utilizada para extraer la grasa de la ballena pegada a la piel antes de hervirla para hacer aceite. Esta herramienta la encontraron en la playa al oeste de Point Franklin, en la costa norte de Alaska. En invierno, el mar y la costa se cubren de hielo, pero en verano, al derretirse el hielo, revela vastas playas. En agosto, la costa, cuando el viento está en calma, es realmente preciosa. Tenemos 24 horas de sol, pero también hay días malos en que el viento ruge con furia. Bueno, que empezamos a peinar la costa y había un montón de madera de deriva. Pero además encontramos también tablones de barco. Entre todos los objetos que encontramos en las playas había segmentos enteros de casco prácticamente intactos. Era impresionante, había muchísimos. Sabíamos que íbamos por el buen camino, pero no teníamos pruebas de que estos barcos perteneciesen a esa flota. Teníamos que buscar los barcos naufragados fuera de la costa. Fuimos con una lancha hinchable y los mejores instrumentos de búsqueda que pude llevar en ella, pero en la zona por la que buscamos no encontramos nada. En una lancha de 4 metros, el sonar que podíamos cargar era bastante pequeño. Este área requería una expedición con mejor equipamiento y preparación, y en 2015 la NOAA nos proporcionó justo eso. La historia de la flota ballenera perdida en 1871 siempre me ha parecido increíble. 32 naves perdidas con más de 1000 personas a bordo. No solo tripulantes, sino también las mujeres e hijos de algunos de los capitanes. Milagrosamente, todos pudieron escapar. Cada invierno, al congelarse el Ártico, se forman icebergs y el hielo del mar llega hasta la costa norte de Alaska. Eso fue lo que atrapó a la flota ballenera en 1871 en la región hoy conocida como North Slope de Alaska, antes de que pudieran alcanzar las aguas más cálidas del sur. Teníamos una gran pregunta. ¿Habría dejado aquel furioso mar helado objetos intactos en el suelo marino? Estas cartas náuticas, con profundidades y fondos, sugieren que, por si no lo sabías, esta zona está mapeada y se sabe lo que hay en el fondo. Pero lo cierto es que hay áreas enteras que están en blanco, sin cartografiar. Hay puntos blancos por aquí, por allá, otros por aquí. Aquí no hay datos. Esto está en blanco. Si queríamos tener la oportunidad de encontrar restos, teníamos que recoger todos los datos necesarios para mapear el fondo marino. Conocía esta historia hacía años. El desastre de 1871 fue la gota que colmó el vaso y acabó con los balleneros yanquis a principios del siglo XX.
fue una pérdida monumental. ¿Qué había allí? Si es que quedaba algo. Era una incógnita que había que resolver. Yo fui el coordinador de la misión. Una vez llegamos, se convirtió en una cuestión personal. Cuando salimos, la intención era cartografiar el suelo marino entre Point Franklin y Wainwright. Una de las primeras cosas que hicimos fue escanearlo con el sonar. Con el sonar, básicamente haces rebotar ondas sonoras sobre el fondo para construir una imagen con las señales que vuelven. Buscábamos líneas rectas que no son muy comunes en la naturaleza. ¿Cómo lo ves en la pantalla? De pronto vimos unas líneas rectas y luego figuras horizontales como bloques. Y todos nos miramos como diciendo, qué interesante, esto podría ser un resto de barco hundido. El sonar capturó 6 piezas que parecían de fabricación humana. Pero el sonar puede fallar. Podría ser un grupo de rocas de formas poco comunes, o es el esqueleto de un casco. Había que ir con ojo avizor. Bucear no era una opción. El agua está literalmente a la temperatura de congelación. Meterse en ese agua hace daño físico. Para evitar una inmersión, hicimos una cámara drop para sumergirla hasta el fondo del mar. Sobre el fondo la fuimos arrastrando por la zona para poder ver qué había por ahí. ¿Veis esto? ¿Qué es? De pronto apareció esta estructura, una gran masa de madera. Se veían claramente las secciones del esqueleto, con lo que parte de la estructura había sobrevivido. Teníamos los extremos roídos de la costilla del casco, deteriorados por el hielo, pero también cubiertos de algas. Había también lastres de piedra que servían para estabilizar el barco cuando aún estaba a flote. Dijimos, bueno, tenemos un barco hundido. Pero, ¿eran de un ballenero? Necesitábamos más que un simple casco, así que nos dirigimos a otro de los 6 puntos más prometedores, a unos 15 kilómetros a lo largo de la costa. Lo que vimos en el fondo fueron solo maderos enormes, las costillas del casco de una nave. Pero luego vimos lo bueno de verdad. Vimos una estructura bien definida que había sobrevivido al hielo y varios artefactos repartidos a su alrededor. Lo que nos mostró este barco que no vimos en el otro fueron los materiales que llevaba a bordo. Empezamos a ver cosas. Había un ancla. Luego vimos algo que sobresalía, una barra de metal, 2, que se unían como un lazo. Justo al lado había una pieza de hierro que parecía el refuerzo de una esquina de medio metro. La cuestión era si encontraríamos barcos suficientes como para demostrar que eran los del mayor naufragio colectivo jamás visto en la historia ballenera de Estados Unidos. Para tratar de unir las piezas del puzzle que encontramos, decidimos analizar el último barco ballenero decimonónico que aún se mantiene a flote. Este tirante de hierro es muy similar al que vimos en el naufragio. Son planchuelas, son parte de la estructura que sostiene el mástil. Es la prueba definitiva de que tenemos las piezas de un barco del siglo XIX. Esa barra de metal con el lazo era una clara señal de que nuestros barcos hundidos eran de la época correcta. ¿Pero podría alguno de estos objetos demostrar que eran balleneros? Esto es una prueba clara. Desde luego, si alguno tuviera hornos Tryworks. Ya. Eso explicaba la pieza de hierro con forma de ángulo que encontramos en nuestra expedición. Los Tryworks eran los grandes hornos con caldero que utilizaban para hervir la grasa de ballena y hacer aceite.
y que se sostenían con anclajes de hierro llamados rodillas. Está atornillado al horno y al suelo del puente. Cuando salen al mar y llegan a la zona de pesca de ballenas, sacan los calderos, los ladrillos y los colocan para hacer este enorme tryworks. Después empieza la pesca. Al ver las planchuelas y las rodillas de hierro en Puerto Mystic, confirmamos que teníamos naves del siglo XIX y que al menos una era claramente un ballenero. Con las pruebas y las pistas, los naufragios, los artefactos que Randy encontró en la playa, todo apuntaba a que eran balleneros del siglo XIX. No me cabía ninguna duda de que, al fin, habíamos encontrado los restos del mayor desastre de la historia ballenera estadounidense. Lo lógico sería pensar que el océano Ártico corroe los barcos sin dejar rastro. No. Las piezas se habían conservado, a pesar de la magnitud del desastre y el paso de siglo y medio de tormentas y heladas. Nuestros objetos sobreviven tanto como nuestras historias. El desastre ballenero de 1871 fue un duro golpe para la industria. La noticia de aquella pérdida dio la vuelta al mundo, pero nosotros aún nos preguntábamos, ¿cómo escapó toda esa gente? El hielo estaba asentado y no se iba a ir a ninguna parte, sus barcos estaban atrapados. Los informes dicen que las tripulaciones consiguieron hacerse paso hasta otra flota ballenera a unos 140 kilómetros de distancia. En el páramo helado del Ártico, con el mal tiempo, debió de ser una peligrosísima caminata. Cuando volvimos a analizar los datos del mapeo, encontramos una gran pista. En las zonas más cercanas de la costa que mapeamos, vimos señas de una estructura elevada que avanzaba en paralelo a la costa. El sonar mostraba claramente lo que parecía un banco de arena o un arrecife justo en la línea de costa. Estaría a 1,5 metros de profundidad más o menos. Nos preguntamos si no habría tenido que ver en la huida. Revisamos y analizamos todas las pruebas que encontramos. Si miramos las imágenes aportadas en los testimonios de los naufragados, se ve la costa, mar abierto, hielo por todas partes. Y los barcos atrapados en el hielo. Mirándolo bien todo, nos quedó claro. Los barcos están cercanos a la costa y en cuanto aparece el hielo, quedan atrapados. En la carrera por llegar al sur, se topan con más y más hielo. Están atrapados. Y a medida que pasan los días, cuchillas de hielo atraviesan el casco. El agua penetra las naves. La presión destroza la estructura. Pero este banco de arena frena la helada. Deja un hueco abierto. Entre el banco y la playa hay un tramo de agua, y ahí está la vía de escape. Ese banco de arena salvó muchas vidas, yo creo. Los barcos están atrapados y destrozados, pero aún tienen las barcazas para las ballenas. Se suben a esas barcazas y reman hasta los barcos que afortunadamente no han quedado atrapados y que les están esperando. Y ahora, hacinados unos encima de los otros, pueden volver a casa. El tiempo era horrible, el hielo un espanto y la historia una prueba de la resiliencia humana.